Buenas tardes. Cristian, ¿cómo están? Bien, gracias por unirse a la conversación. Estamos esperando que todos los que están conectando por Zoom estén en la sala virtual. Estamos conectando por Facebook. Ana, ¿qué tal? Y ahora vamos en breve ya estar Ok, estamos, Ivana. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a este intercambio virtual que hemos invitado a todos y a todas, gracias a los panelistas que ahora brevemente los vamos a presentar. Antes que nada recordarles que estamos transmitiendo también por el Facebook en vivo, por el Facebook de Anon, así que todas las personas que estarán de ahí conectándose, a partir del Facebook también pueden hacernos comentarios o preguntas que vamos a ir verificando durante el intercambio. También, más allá de los panelistas, todos los participantes podrán, mediante el chat, también hacernos consultas, preguntas o comentarios cuando empecemos con las presentaciones. Y la idea, bueno, es primero que nada agradecerles a Juan Cereta, a Daniel Olesker y a Mariana Mota por hacerse el tiempo, por estar disponibles para este intercambio que hemos promocionado y hemos promovido para que se realizara desde varias organizaciones de la sociedad civil, desde ANON, con el apoyo de ANON también, y que sobre un tema muy importante para nosotros, entendemos quienes trabajamos por los derechos humanos, por los derechos sociales y específicamente por el derecho a la vivienda, es referente al nuevo régimen de alquiler sin garantías que propone la ley de urgente consideración, que está actualmente en el Parlamento. Y nos parece interesante e importante, bueno, abrir este espacio, aparte de otras acciones que hemos realizado para llamar la atención sobre estos puntos, porque, bueno, nos interesa que el público en general y que la gente conozca de qué se trata esta propuesta de un régimen de alquileres sin garantías, que viene asociado con cambios, sobre todo en los plazos y en las formas para los desalojos. Las organizaciones ya venimos alertando, pero bueno, será importante que los panelistas, y en eso les pido que por favor también podamos concentrarnos en explicar un poco en qué consiste esto, cuáles son los cambios al régimen actual, cómo coexistirían, cómo se solaparían, qué cosas cambian, porque nos importa también presentar la temática desde un lugar lo más amplio posible, en el sentido de que se vea que mucha gente está presentando o viendo esto como una solución. Nosotros estamos viendo también muchos riesgos y retrocesos, entonces es importante que se puedan ampliar y ver esas dos o más aristas de esta temática, por eso nos interesa que sean muy explícitos y que puedan explicarlo bien. Ya como decía, vamos a recibir mayores consultas que puedan haber. También a este panel estaba invitado el senador Gandini, que lamentablemente por temas de agenda no pudo estar hoy, pero bueno, nos parecía muy importante, y también dado los tiempos de que esto está siendo actualmente tratado en el Parlamento y ya los tiempos corren, que pudiéramos tener este intercambio. Así que sin más, yo voy a estar tratando de moderar lo mejor posible. Vamos a presentar, si bien todos y todas conocemos perfectamente a Mariana Mota, a Juan Cereta y a Daniel Olesker, es de rigor hacerles una breve presentación, porque también esto lo estamos compartiendo con compañeros y compañeras de la región, y queremos que esto, como decíamos, está quedando grabado y sea también útil para otras personas. Así que bueno, primero presentamos a Daniel Olesker. Gracias, Daniel, por estar, senador de la República por el Frente Amplio, economista, con una trayectoria amplia y conocida política y académica, como profesor titular también, grado 5 del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, como ha sido director del Instituto Cuesta Duarte, de la Central de Trabajadores PIT-CNT. También, bueno, ha sido, como economista, tiene una trayectoria clarísima y conocida en temas asociados a la vivienda, a las políticas de vivienda. Ha sido asesor de FUCPAN, la Federación de Cooperativas de Producción por Ayuda Mutua, y bueno, obviamente como consultor también nacional e internacional. También ha sido ministro de Desarrollo Social en el periodo 2011-2015, así que bueno, agradecemos, Daniel. Y esta es simplemente una breve presentación. Si hay algo que corregir, ya nos dirás cuando tengas la palabra. Tenemos también a Mariana Mota. Muchas gracias, Mariana, abogada, jueza, que se ha desempeñado como magistrada en el juzgado de primera instancia en lo penal del séptimo turno de la ciudad de Montevideo.
con mucha trayectoria e investigación en decenas de casos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Desde el año 2017 forma parte como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Así que bueno, muchas gracias Mariana también. La institución se ha expedido en el tema que hoy nos convoca y bueno, obviamente podrá darnos luz en estas temáticas desde ese lugar y desde su trayectoria. Y tenemos a Juan Cereta, abogado, profesor adjunto, grado 3, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico, docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República también, coordina los casos complejos en derechos humanos, y también con amplia trayectoria en el litigio de estos casos de derechos sociales, vinculados muchos de ellos al derecho a la vivienda, los temas de desalojos, así que también, Juan, muchas gracias por estar. Así que sin más, si les parece, les doy primero la palabra a Daniel, después a Mariana y después a Juan, como los fui presentando. Hacemos una ronda de 10 minutos y empezamos con este intercambio para, bueno, echar un poco de luz a esta temática que nos preocupa hoy. Adelante, Daniel. Bueno, gracias por la invitación. Por los compañeros que están en el panel, y como voy a tratar, digamos, de concentrarme en los argumentos que tratamos de dar en la comparecencia en el Parlamento cuando se trató este tema, y no profundizar en temas específicos jurídicos y demás, que seguramente lo van a hacer mucho mejor Juan y Mariana. Yo quisiera plantear 3 puntos. Primero, algo que tú decías al comienzo, en qué contexto se desarrolla esta propuesta, ¿no? Es decir, está claro que Uruguay tiene problemas de acceso a la vivienda, y en particular en este caso a la vivienda a través de los alquileres, o sea, no se actúa sobre un problema inexistente. Sin embargo, esa es mi opinión, después los compañeros podrán dar también su opinión, o bueno, compañeros que están integrados como Benjamín, que también han trabajado mucho esto, pero de los problemas que tiene el mercado de arriendos, la garantía es uno de los problemas, pero en mi opinión no es el problema central en las dificultades del acceso, digamos, ¿no? Entiendo que hay problemas de dificultades en los precios, dificultades en la relación entre el ingreso que la persona tiene, o sea, que hay otros problemas en el acceso, porque si uno mira la exposición de motivos, que es muy cortita, pero dice que de alguna manera fundamenta esta solución como que este fuera el problema casi único en el sistema de arrendamiento. Un sistema, además, que viene de muy larga data en Uruguay, que es un sistema con una fuerte presencia liberal en su conceptualización, ¿no? Viene desde la ley de arriendos, el decreto de la ley de arriendos de la dictadura y otros mecanismos posteriores. Entonces, lo primero que quería comentar es el contexto en el cual se inscribe esto, donde atacar solo uno de los problemas que tiene el sistema, y a mi juicio no el más relevante, puede no ser un buen mecanismo para resolver la problemática del acceso al alquiler. En el último punto voy a hablar de algunas soluciones que nosotros en su momento habíamos propuesto y que yo las comenté también en la comparecencia. Lo segundo, sobre la solución en concreto, asumiendo que es una solución parcial porque solo ataca uno de los problemas que tiene. Ellos en la comparecencia, si ustedes leyeron las actas, van a ver que pasaron de que esto era la super solución a que las últimas referencias es que esta era una cosa que probablemente no diera mucho resultado, que iba a convivir con los otros sistemas y que no tenían demasiada expectativa en que esto fuera una gran solución, digamos, ¿no? Eso fue lo último que terminó diciendo la ministra de Vivienda cuando fue a la comparecencia. O sea, empezó dándole mucho bombo y terminó, ¿no? Incluso después los legisladores que la defendieron, bueno, si hubiera estado Jorge Gandini aquí también seguramente lo hubiera dicho, lo terminaron diciendo, bueno, esto es un aporte más, ¿no?, a un mercado, pero esto no es ni de cerca la solución al problema. Igual se lleva una parte relevante de la ley, y en vivienda lo único relevante de la ley, digamos, ¿no? Porque lo demás es más de organización estructural, o la barbaridad que hicieron de la ampliación de MEVIR, digamos, ¿no? Pero bueno,
eso será otro cantar. Y en esta solución, como bien decías tú al comienzo, finalmente introduce más riesgos, ¿no?, que soluciones, digamos, ¿no? Y ahí los riesgos están por varios terrenos. El principal, para mí, capaz que después un análisis más fino jurídico hace que aparezcan otras cosas que por lo menos nosotros no hemos visto, pero el principal riesgo es en el cambio en el sistema de desalojos, digamos, ¿no? Incluso nosotros le dijimos, cuando compareció la ministra, que nosotros preferíamos que le hubieran puesto este capítulo de desalojo express en lugar de arrendamiento sin garantía. Obviamente no respondió. Bueno, por el sistema que lo que plantea aquí es la posibilidad de que para el buen pagador el desalojo ocurra en 30 días. Es verdad que no son 30 días estrictos. La senadora Carmen Aciaín, cuando criticó nuestra crítica, digamos, dijo, bueno, empezó a sumar los días, dijo 3 días para esto, 6 días para esto, bueno, y al final sumaba un poquito más de 30 días, ¿no? Pero creo que no llegaba a 50, no sé, Juan capaz que lo sabe mejor, o habrá sumado los días que hay que recorrer, pero digamos, en todo caso, no es un cambio trascendente, digamos, que haya además de los 30 días algunos más para hacer Entonces, y bueno, y en el caso del no pago, 6 días, digamos, ¿no? También sumados otros que hay, digamos. Y como además no se obliga a que sea en moneda nacional, y además no se fijan plazos, ¿no?, ni mecanismos de reajuste, en realidad queda un mecanismo al que se ingresa con cierta facilidad, llamémosle, asumamos que ese es el beneficio, pero que se puede salir mucho peor de lo que se entró, digamos, ¿no?, en términos de los costos, de los plazos, ¿ah?, de la adecuación que uno hace cuando decide alquilar algo y decide tomar una decisión de alquilar con su familia una vivienda, con ciertas garantías de que va a poder quedarse si cumple las normas más o menos que están estipuladas en los contratos y en las normas de reajuste, etcétera, digamos. Después se le agregan otras cosas, como que no se exige que el propietario esté al día con el impuesto a la renta de las personas físicas, o sea, con los impuestos, con la contribución inmobiliaria, etcétera, etcétera. O sea, tiene un grave riesgo de informalidad, algo que en el mercado de arriendos, si bien no es una característica de donde más se avanzó en la formalización, se avanzó con los mecanismos que se generaron en los periodos pasados. Bueno, y otros elementos que están presentes de alta flexibilidad para el arrendador. Quiero decirlo, no sé si ustedes leyeron el acta, que cuando compareció la comisión de la Cámara Inmobiliaria, tampoco le dio demasiado, o sea, tampoco dijo, bueno, esto, en nuestros asociados hay gran entusiasmo con esta solución, tampoco lo dijo, ¿no? Más bien dijo lo contrario. Es verdad, yo no tengo idea, pero imagino que la Cámara de Operadores Inmobiliarios representa un nivel de arrendadores que es obvio que no es a los que va dirigido esta propuesta, entiendo. Pero bueno. Y lo tercero que quería plantear es que es evidente que si hay más problemas que el de la garantía, y además hay que buscar mecanismos de mayor regulación, nosotros hicimos varias propuestas allí alternativas que podrían ayudar a este problema sin generar esta especie de flexibilidad aguda. Bueno, por ejemplo, en el programa de gobierno del Frente se planteaba la existencia de un mercado de alquileres regulado al lado del mercado libre de viviendas, no como sustituto, sino en coexistencia con él. Pero se planteaba la regulación y se establecía en el régimen de garantías, pero también en el régimen de precios y en el régimen de contratación, ¿no? Lo que se le ofrecía, el beneficio que se le ofrecía al propietario no era ni el desalojo express ni las otras flexibilidades, sino ser quien entraba a ese mercado regulado, recibía los beneficios que el Estado daba
para quien arrendaba, por ejemplo, los subsidios de alquiler, las exoneraciones de IRPF u otras. O sea, eran contrapartidas para el arrendatario y el arrendador, pero las del arrendatario tenían que ver con beneficios en relación al otro sistema, pero no de flexibilidad de sus condiciones o de desalojo de otro género. Pero también el sistema de garantías existente, como el sistema de garantías de la contaduría, que es un sistema que ha avanzado muchísimo, de aquel viejo sistema que era solo para públicos, pasó a ser un sistema que incluye a jubilados, a privados con convenio. Está el sistema además lateral, digamos, de subsidios BOTMA-MIDES. Es decir, el Estado ha avanzado, entonces, ¿por qué no era un camino mejor ir aumentando el grado de regulación del Estado en el mercado, incluyendo esta posibilidad de un mercado regulado como el que comenté recién, y no ir a este mecanismo de flexibilización? Por ahí en algún momento ellos dijeron que eso les implicaba costos, porque implicaba costos de subsidios y demás, y que esto era un problema entre privados que para el Estado no tenía ningún costo, y según ellos al principio dijeron podía solucionar el problema, al final fueron bastante escépticos de la solución. Por lo tanto, quería en estos 10 minutos, además de plantear los problemas del sistema, plantear que existen otras alternativas para un problema que efectivamente existe y sobre el cual hay que trabajar para ayudar a dar soluciones. Todas ellas, básicamente, con la protección estatal y no con la desprotección estatal. Creo que cumplí los 10 minutos que tú me has asignado. Perfecto, perfecto. En la segunda vuelta podré agregar alguna cosa. Perfecto, gracias Daniel. Mariana, tenemos contigo, vamos contigo a los 10 minutos. Gracias. Dale. Bueno, gracias por la invitación y por los panelistas que acompañan también. Digo, que nos superponemos en las opiniones porque en realidad coincido en muchísimas cosas que dice Daniel, y seguro que Juan tiene una casuística que yo voy a obviar porque no la tengo en este momento. La institución efectivamente emitió primero un informe que lo presentó en el Senado, en primer lugar referido a la situación de los derechos de libertad, la infracción penal, etc. Luego también complementó con todo este otro capítulo que vendría a ser los derechos económicos, sociales y culturales, y en la modificación que sufrió el Senado a diputados emitió el otro informe donde incluimos también esta parte de la situación de arrendamientos y desalojos urbanos. En primer lugar, además, hay como muchos aspectos, quiero complementar lo que dice Daniel para no reiterar cosas, ¿no? A mí una de las preocupaciones es esto de sacar de una normativa específica que regulaba al tema de arrendamientos, así como hay una normativa específica de arrendamientos y desalojos rurales, había una normativa específica de arrendamientos y desalojos urbanos, y se mete en este bolsón de una ley que tiene un montón de aspectos, un montón de temas, que no le hace bien a lo que es la regulación normativa de un país. O sea, en general los países tienen leyes que toman una temática y la desarrollan en profundidad, y bueno, y uno se remite a esas leyes. Ahora uno se va a remitir a una LUC, tanto para hablar del arrendamiento y desalojo, como para hablar de las modificaciones del Código Penal, como para hablar de las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado, o sea, cosas totalmente disímiles en una ley. Entonces hace una desprolijidad normativa muy grande, realmente lamentable, y también hace a que, bueno, ya el propio tratamiento del alumno hace que el de poder desarrollar y profundizar en el análisis acerca de si los cambios son pertinentes o no, y si de qué manera sería mejor regularlos y establecerlos, y de qué manera sería mejor redactarlos, porque a veces después termina el tema de la redacción, pues termina afectando la interpretación. Implica que el análisis a profundidad de esta normativa está muy afectado, muy llevado al tiempo rápido que no permite hacer. Una característica fundamental de esta modificación es que le saca el carácter de orden público que tenía la normativa. El carácter de orden público implica que esta normativa
que establece, cuando la ley dice es de orden público, quiere decir que no se puede modificar por voluntad de las partes. Entonces, estas son las reglas del juego, nadie las puede cambiar, eso quiere decir que sea de orden público. Bueno, ahora sale expresamente eso, deja de ser de orden público, y queda el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, el libre juego de la oferta y la demanda en un mercado en donde que es desigual, porque hay determinado sector que no es el que justamente le va a afectar esta ley, que tiene un poder adquisitivo y que puede elegir cuál lugar alquilar, de qué manera, en qué condiciones, y después un sector muy vasto de la población en donde está sometido a las condiciones que le presenten los que ofrecen las casas o las viviendas para alquilar. Entonces, ahí hay una desprotección. En realidad, aquello de, en caso de duda, a favor del más débil, en este caso en la ley se planteaba, en la normativa en general se plantea el caso de duda a favor del arrendatario. Acá, y eso tiene el principio de justamente que es una parte más débil. Esto no se contempla en la ley, o sea, va en la misma línea de dejar de ser de orden público, de evitar, de plantear que esto sea libre juego de dos partes que no son iguales, a definir que, bueno, que las partes regularán los plazos, la forma de el precio, la forma de actualización, los plazos de arriendo, ¿no? Los plazos de desalojo, por supuesto. Entonces, en la anterior regulación había un plazo de estabilidad mínimo, ahora no lo hay. Entonces, se desviste totalmente el régimen anterior de toda una serie de garantías para tratar de llegar a un equilibrio entre dos partes que no son iguales. Entonces, eso genera, y va a generar y se va a visualizar, porque además ya se visualizaba en el régimen anterior, porque las dificultades que tenía un amplio sector de la población de acceder a las garantías o de acceder al pago de determinado precio, ahora van a ser mucho más agudas. En la discusión parlamentaria se planteó en alguna parte la cuestión de quién controlaba las condiciones de habitabilidad del mercado inmobiliario que se abriera con este nuevo régimen legal. No está previsto, y es probable que aparezcan soluciones habitacionales, entre comillas, de condiciones muy deplorables, pero bueno, no hay una regulación, no hay quien diga, bueno, esto se va a controlar y se va a decir esto es posible de alquilar o esto no está en condiciones de alquilar. Eso no está previsto tampoco en la ley. Entonces, se empobrece el régimen legal en el sentido de protección y no se le da, bueno, se disminuyen las garantías, ¿no? De nuevo, esto de la abreviación de los plazos de desalojo atenta también para las personas que tienen un trabajo con la poca estabilidad que puede generar, que se va a generar además en este tiempo de crisis. Entonces el desalojo va a ser muchísimo más rápido, habilita que sea mucho más rápido. Los plazos de lanzamiento son muchísimo más breves. En la ley anterior los plazos de lanzamiento tenían un plazo hasta de 60 días, y sabemos, en la práctica eso podía llevar a más tiempo, porque había otras posibilidades y excepcionamientos. Ahora la ley te lo dice por única vez, entonces también restringe las facultades de los jueces de poder mirar por las casuísticas, que siempre son muchísimo más amplias que las que se plantean en una normativa, y entonces no puede considerarse esa como posibles vías de escape para poder contemplar situaciones humanas, ¿no? Situaciones humanitarias. En general, la institución ha observado todos estos aspectos y ha observado también la situación, o ha puesto especial hincapié en situaciones que ya existen, en lo que es el caso de los arrendamientos, de las pensiones, donde ahí hay una afectación mucho mayor a la población migrante. Esto no lo soluciona, sino que lo agrava, porque la situación de que no tenga garantías no le abre puertas a la población migrante para poder acceder a mejores condiciones de vivienda. Porque está también ese aspecto que señalaba Daniel, que es el aspecto del precio, y al liberalizar
de forma de que, bueno, sea todo en base a oferta y demanda, la fijación del precio, las fijaciones de los reajustes, no estás amparando a situaciones de mayor vulnerabilidad, como puede ser el caso de los migrantes que terminan entrando en estas condiciones de pensiones con los riesgos que ya se han visto en diferentes situaciones de ser víctimas de estafa, ¿no? La institución a su vez señaló que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había observado al Estado por la falta de protección o la poca desarrollo en protección que ha tenido el Estado en esta materia, y realmente ahora lo que está haciendo es profundizarlo, porque realmente no lo hace, va en sentido contrario a lo recomendado por el comité. Entonces, en líneas generales, la institución en general lo que hizo fue observar todos estos temas que yo creo que lo va a desarrollar en lo que es la práctica Juan, así que por eso me remito a lo que él diga. Y solamente hago hincapié en esto, ¿no? Que el comité en su momento instó al Estado parte, o sea, al Uruguay, a que adopte todas las medidas necesarias para evitar la criminalización de las personas sin hogar y asegure la adecuada implementación de políticas y programas apropiados para facilitar su reinserción social. Esto no va en línea en eso, sino que va a ir en línea muy contraria. En la lectura de la versión taquigráfica donde se presentó, donde concurrió la ministra de Vivienda, es llamativo que haya dicho al inicio de esa presentación, dijo que estas modificaciones se planteaban para darle solución a los arrendadores, exclusivamente. No se habla de otras partes. Y es grave cuando se habla de esta manera, porque en definitiva, primero que no es la parte más débil de ninguna manera, y si se quisiera ver dificultades que hayan presentado los arrendadores, ese sector, debió considerarse que se desbalanceaba aún más la balanza si se miraba solamente por ese lado. Luego sí, vi también que, como dice Daniel, que en realidad hicieron más hincapié en otras cosas, y esto no tenía ya en sí demasiada expectativa de cambios. Entonces se hace una modificación cuando en realidad no hace cambios a lo que debería ser cambiado. Y después en lo que hace a esto de que cuando empezaron las críticas se argumentó que, bueno, en realidad es que este sistema iba a coexistir con el sistema de la ley, del decreto de ley 14.219, la coexistencia yo la dejaría entre paréntesis, porque me parece que en algún momento los arrendadores, los propietarios de inmuebles, van a terminar definiendo cuál es el sistema que les va a servir mejor, porque yo creo que más allá de los pocos favores que parecerían ellos decir que tiene esta ley a sus intereses, me parece que los favorece mucho, porque al no tener plazos de estabilidad y al tener plazos de desalojo más breves, compensa mucho la falta de garantías. Y también no tener que establecerse el arriendo de moneda nacional también lo compensa, eso le va a favorecer. Yo creo que van a empezar a aparecer los contratos ya con esta ley, y las posibilidades de discutir un contrato escrito y preescrito ya sabemos que son nulas. Entonces, o alquilás o chao, te vas. Y después habrá otra empresa que presentará el mismo contrato. O sea, es muy fácil de un lado poder organizarse y establecer cuáles son las pautas de contrato, o sea, que los arrendadores puedan establecer cuáles son las pautas de contrato, y eso desde el otro lado, del lado de los arrendatarios, es muy difícil poder discutir esas cláusulas. De manera que, además hasta lo traigo en persona, porque hace poquito mi hija alquiló y empecé a mirar el contrato y empecé a hacer comentarios, es decir, esta cláusula no va, esta cláusula está mal, pero además porque me acordaba de lo que corresponde a las normativas básicas
de riendo, y entonces me decía, no, pero esto ya lo hizo el abogado tal, que es muy importante, no me importa que sea muy importante, pero entonces lo gracioso era que eso no se modificaba, te lo dan para leer 5 minutos antes, si te gusta bien, y si no, andate y conseguite otro lugar. O sea, no hay posibilidades de discutir los términos de contrato, eso, seamos claros, es así. Entonces, es grave cuando no hay normativas que tengan que ser cumplidas, cuando partimos de que no es una ley de orden público. Entonces, estamos hay un sector que está muy desguarnecido. Por acá Perfecto. dejo y espero a lo que diga Juan y las preguntas. Bárbaro, gracias Mariana. También traes otros puntos, como igual que Daniel, bastante importantes que podemos seguir ahora desarrollando después y seguramente van a haber algunas consultas. Les recuerdo también a todos que estamos por el Facebook de ANON y que también ahí pueden hacernos comentarios y consultas para los panelistas. Entonces, Juan, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer compartir con los panelistas y con los demás compañeros, muchos amigos que veo por ahí unidos al Zoom. Bueno, a mí cuando me pidieron opinión sobre este capítulo de régimen de arrendamiento sin garantía, me pasó lo mismo que cuando me pidieron opinión sobre el capítulo de la LUC que refería a seguridad. Me parecía que lo único bueno era eliminarlo. O sea, no encuentro ninguna otra alternativa que no sea, que deje algo que no sea eliminar todos sus artículos, el primero hasta el último. Pero más allá de esa opinión, ya leo el título que dice régimen de arrendamiento sin garantía. Y no voy a ir tanto como Daniel, que le quería poner desalojo express, pero vamos a respetar el nombre que trae. Régimen de arrendamiento sin garantía. Eso, señores, es malo. Es malo que exista un régimen de arrendamiento sin garantía. Por definición, es malo para todos. Porque un régimen de arrendamiento sin garantía lo que trae es inestabilidad. Y por lo menos cuando hablamos de casa-habitación, como se lo nombra en los términos antiguos, hablamos de vivienda. Y si hablamos de vivienda, la vivienda se define como el vínculo estable con la casa-habitación. Si no hay estabilidad, no hay verdadero respeto por el derecho a la vivienda. Entonces, cualquier régimen que sea sin garantía va a ser malo para todos. Va a ser malo por definición, mucho peor para arrendatarios, pero también va a ser malo para los arrendadores. Y desde el punto de vista del análisis, digamos, entre comillas, filosófico, en realidad este capítulo nos devuelve a 1868. No lo digo yo, lo dice el último artículo de este capítulo, que dice: en todo lo que no sea regulado por esta ley, regirá el Código Civil. Nuevamente, regirá el Código Civil para los arrendamientos. Es decir, 1868. Si quiero ser un poco más condescendiente, 1927, la ley 8153, que de alguna manera regula un poquito mejor el Código Civil. No es que Narvaja fuera un torpe, es que en 1868 se concebía que la relación entre arrendador y arrendatario era entre iguales. Eran tres personas que estaban en la misma situación y que podían negociar libremente las condiciones de ese contrato. Afortunadamente eso evolucionó en el mundo, y yo diría que en Uruguay, a partir de 1968, creo que la primera ley que interfiere en esto, en este concepto, la 13.638, que por primera vez suspende lanzamientos, después vendría toda una serie de leyes que terminarían con la 14.219, ¿no? Pero ese quiebre en Uruguay, en el mundo también, pero en Uruguay particularmente, se da en una disyuntiva muy clara. Existe una corriente que prioriza la tutela del derecho a la propiedad y que prioriza, por tanto, la autonomía de la voluntad de las partes, entendiendo que arrendador y arrendatario son exactamente iguales y están en las mismas condiciones de negociar. Y la evolución nos lleva a otra interpretación que se plasma en la legislación, incluso la legislación nuestra con algunos vaivenes, pero en general esa evolución histórica es así, que empieza a considerar de otra manera el derecho a la vivienda y al arrendamiento como una manera de dar satisfacción al derecho a la vivienda. Ahí aparecen otros conceptos, aparece obviamente que la intervención del Estado para de alguna manera equilibrar esas desigualdades que no eran, como decía Narvaja, ni el Código Napoleónico,
cuando hablaba de arrendador y arrendatario en términos de absoluta igualdad. ¿Cómo se logra equilibrar de nuevo la balanza? Y con la intervención del Estado. No hay otra manera. Esa intervención es con normas que son protectoras del más desfavorecido en esta relación. Y además, como decía Mariana, con que esas normas sean de orden público. ¿Qué significa que sea de orden público? Como lo dijo Mariana, son normas que aunque a mí me las pongan en el contrato, son nulas, son inderogables, son indisponibles para las partes. Esa es la única manera eficaz de restituir en plano de igualdad la relación entre arrendador y arrendatario. Por otro lado, cuando leía el título régimen de arrendamiento sin garantía, pensaba, en realidad esto ya existe. O sea, el régimen de arrendamiento sin garantía ya existe. En primer lugar, porque la garantía no es una obligación, o sea que en principio se puede celebrar un contrato sin garantía si lo miráramos del beneficio para el arrendador. O sea, los arrendadores, si hoy quieren celebrar un contrato de arrendamiento sin garantía, nadie le va a observar nada, ni es un requisito del contrato. Pero en los hechos, gente que se ve obligada a arrendar sin garantía, ya existe en el Uruguay y se llaman pensiones. Esa es la realidad que hoy tenemos. Todo aquel que no puede ingresar al mercado del arrendamiento formal, y en esto el rol del Estado regulando y asegurando el acceso a las garantías, primero a través de la contaduría, después de la ampliación de los servicios de la contaduría, incluso, como decía Daniel, últimamente también con la intervención del Ministerio de Vivienda, ese ha sido el camino para el ingreso de cada vez más personas al sistema, a un sistema seguro de arrendamiento. Pero al día de hoy, los uruguayos o extranjeros que hoy habitan nuestro país y que no tienen acceso al sistema de garantías, y que no tienen acceso porque su trabajo es informal, porque no tienen la residencia, etcétera, 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 esas personas se están arrendando hoy sin garantía. Pero curiosamente, y a pesar de todas las vulneraciones que vemos cotidianamente cuando atendemos en la facultad a todas estas personas que celebran contratos sin garantías, curiosamente, los más vulnerables de todos estos, que son los que habitan las pensiones irregulares, porque les recuerdo que tenemos pensiones regulares, pero también las pensiones irregulares, es decir, aquellas pensiones que no están registradas en el Ministerio de Vivienda, que no tienen habilitación municipal, que en general es donde se vulneran la mayor cantidad de derechos humanos de las personas que las habitan. Hoy, sin embargo, la ley de pensiones, con todo lo crítico que soy yo sobre la ley de pensiones regulares, porque permite un desalojo policial sin intervención judicial, pero obviemos por un instante eso, la ley de pensiones, cuando una pensión es irregular, que repito es donde habitan los más vulnerables hoy, cuando es irregular, la sanción que tiene es que el régimen jurídico que va a regular esa relación es el del decreto 14 de 2019. Es decir, que la sanción para aquel que tiene una pensión y no la tiene de manera regular es, bueno, entonces te vas a regir por una norma que tiene un montón de artículos que son protectores del arrendatario. Podrá tener muchos defectos, pero tiene un montón de artículos y de institutos que protegen al arrendatario. Bueno, ¿saben qué va a pasar cuando se apruebe la LUC si se aprueba con este texto? Bueno, ni siquiera esos va a proteger la 14 de 2019. Porque los que habiten pensiones irregulares se van a regir por la LUC y no por la 14 de 2019. Por eso les decía, en definitiva, este texto no hace más que regular algo que ya existe, quitando los pocos derechos que tienen los que más sufren, los que en peor condición están, que son los que no pueden acceder al sistema de arrendamientos regular. Respecto a los plazos que hoy Daniel mencionaba, hice sí algunos números. Si nosotros miramos la relación, y sobre todo el desalojo, que es lo que más preocupa en todos estos artículos, que tienen un montón de defectos técnicos a mi juicio, pero centrémonos por un instante en el desalojo. Si hablamos de aquel que paga, de aquel que no es mal pagador, olvidemos por un momento el mal pagador, el que no pudo pagar. Si nos quedamos con el buen pagador, digamos, con los desalojos por vencimiento de plazo, en la LUC, aquel que pagó todo al día, va a ser desalojado una vez que venza el plazo del contrato en 52 días. En 52 días se va a quedar en la calle. Con la 14-19, con el estatuto que hoy tenemos, y dejando también, obviando que el plazo mínimo es 2 años, cosa que ahora estaría liberada con el régimen de la LUC, pero obviemos el plazo del arrendamiento, obviando el plazo del arrendamiento, la estabilidad
para el buen pagador es de 850 días, o puede llegar a ser de 850 días si nosotros tomamos el año de prórroga, tomamos el año del desalojo por buen pagador y tomamos el plazo máximo de prórrogas del lanzamiento que están habilitados a dar a los jueces de paz, acreditadas situaciones excepcionales, obviamente, que han sido consideradas en distintas leyes que han venido después, de la ley invierno, condiciones especiales de los moradores, etcétera, etcétera. Pero pasamos, para buenos pagadores, y sin considerar el plazo mínimo de contrato de 2 años, de 850 días a 52 días. Si yo tomo además los plazos del contrato, bueno, ahí la comparación ya va a 1580 días versus 52 más 30 días, que podría ser el mínimo del plazo de un contrato por la ley. En el caso de los malos pagadores, de aquellos que no pudieron pagar, bueno, el desalojo es casi por la policía, porque estamos hablando de 6 días de desalojo, más 5 más 5, pongámosle 5 para lanzamiento y 5 de prórroga, que es el máximo de prórroga que puede dar un juez de paz para un mal pagador. Quiere decir que estamos hablando prácticamente que la gente se queda en la calle de un día para otro. Lo que está pasando hoy en las pensiones ya no va a ser escandaloso, ya no va a dar lugar a que venga la televisión a mostrarlo, sino que va a ser algo absolutamente legal y regulado por esta ley de urgente consideración. Desde el punto de vista procesal, pero más que procesal de la defensa de los derechos, me interesa muchísimo también destacar algunas modificaciones al régimen que ya existe, que parecen menores, pero están lejos de ser menores. El plazo que hoy tiene una persona a la que le llega un cedulón de desalojo para esgrimir sus defensas, porque la gente lee hoy, sin la LUC, lee un cedulón que dice, usted tiene un desalojo para dentro de 30 días, usted tiene un desalojo para dentro de 15 días, pero a su vez, en ese mismo cedulón, aparece un plazo para esgrimir defensas. Hoy, el plazo para esgrimir defensas, hoy es de 10 días. Que yo ya lo considero un plazo extremadamente breve para que una persona vulnerable, con las dificultades que hoy tenemos para acceder a la justicia en nuestro país, pueda ejercer una defensa digna. Sin embargo, la LUC lo restringe aún más y esa persona solo va a tener 6 días. Quiere decir que desde que le llega el cedulón va a tener que salir a conseguir un abogado, ese abogado le va a dar fecha para atenderla, en general los que atendemos a estas personas es la Defensoría Pública o el consultorio de la facultad, que no atendemos todos los días en todos los horarios, o sea, hay que agendarse, hay que ir, y si bien se da prioridad a estas cuestiones, tengan en cuenta que encontrar dónde queda la facultad, encontrar dónde queda la defensoría, ya insume tiempo, naturalmente para un migrante, pero también para un uruguayo pobre. Cuando encuentra ese lugar tiene que conseguir un espacio en la agenda, ese que lo atiende tiene que analizar el cedulón que le traen y la demanda de desalojo que se esgrimió. Imagínense lo que significan 6 días para llegar al juzgado con el argumento de oposición. Un plazo prácticamente inexistente que conspira hasta contra el derecho efectivo, derecho de defensa. Por otra parte, las defensas han sido taxativamente enumeradas. La LUC dice que no se puede esgrimir cualquier defensa. Establece que las defensas serán las del 133 del Código General del Proceso en una referencia bastante inútil, porque las excepciones del 133 son para otro proceso, con otra estructura, son defensas formales, que en general no van a ser útiles para alguien que venga a defenderse en un desalojo. Lo cual es una referencia bastante inútil, pero a su vez dice, bueno, cuando no se cumpla con los requisitos que establece la ley, que son todos requisitos que puso el arrendador. O sea que si el arrendador, si alguien se vio en la necesidad de firmar un contrato, como decía Mariana, en estas condiciones, bueno, esos requisitos se van a cumplir, porque si no, no estaríamos en esta situación. Quiere decir que tenemos además restringidas las defensas, plazos sumamente breves, no solo para el desalojo, sino también para el ejercicio de la defensa. Incluso para la prórroga del lanzamiento hay una remisión que me parece sumamente curiosa y me llama la atención. La ley dice que no será de aplicación el artículo 86 del Código General del Proceso cuando se pide la prórroga del lanzamiento,
Esto significa, parece significar, porque la redacción es pésima, parece significar que no se va a producir el 86, establece la notificación ficta, es decir, que si yo no voy durante 3 días, transcurran 3 días y no voy a notificarme de una resolución que se dictó, quedo notificado. Bueno, dice que no sería de aplicación, como si la persona quedara notificada por el solo hecho de que el juez ese día dictó el decreto que otorga la prórroga. La verdad que bastante incomprensible. Si hubieran querido achicar ese plazo de 3 días, hubieran mandado notificar personalmente a la persona y ahí tendríamos certeza de que se entera que no le dieron la prórroga o que le dieron la prórroga. Que es uno de los problemas, de los dramas con los que vive esta población. No sé hasta cuándo estoy, no sé cuándo me tengo que ir, no sé si me quedo mañana en la calle. Si querían por lo menos respetar mínimamente la dignidad de estos moradores, lo mínimo era notificarlos personalmente y decirles, mire, sí señor, usted se tiene que ir tal día. Es lo mínimo, ya en un ámbito de respeto a las personas. Por otro lado, también hay restricciones a la hora de interponer recursos. La resolución que rechace las excepciones no se puede apelar, es decir, que ahí tampoco tenemos el constitucional doble control de que no sea solamente un juez el que controla el cumplimiento de la ley y que las partes puedan, en definitiva, tener la garantía de la doble instancia. Bueno, y una serie de cuestiones que todas van para el mismo lado, no voy a aburrirlos con eso, todas significan disminuir las garantías y los derechos de los arrendatarios. Esta ley los pone ya no siquiera como en 1868 en un plano de igualdad formal, los pone en un plano definitivamente de desigualdad concreta. Por eso yo decía hoy, es como retrotraernos a 1868 o a 1927, pero con una redacción más moderna. Sin perjuicio de esto, y de este análisis que es más que nada formal, creo que tampoco puede obviarse la situación de las sociedades donde se dictan estas normas. Porque tal vez, hoy adelantaba, no me gusta nunca un arrendamiento sin garantía, pero tal vez en una sociedad rica, donde no hay dificultades para el acceso a la vivienda, donde todo el mundo tiene acceso a la vivienda garantizado, y bueno, y algunos quieren o buscan una vivienda mejor, o más linda, o más amplia, tal vez una norma de este tipo sea inocua. Ahora, en la realidad de nuestro país, con la problemática consolidada de acceso a la vivienda, lo que se necesita, evidentemente, sí es una intervención a nivel normativo. Yo estoy convencido que se necesitan normas, pero en el sentido contrario, se necesitan normas que aseguren, que propendan al acceso a la vivienda y que signifiquen una mayor intervención del Estado para evitar estas desigualdades de carácter estructural a esta altura. Ya no es simplemente que circunstancialmente el arrendatario está en un plano de desigualdad con el arrendador, sino que ya estamos frente a desigualdades estructurales, estamos frente a situaciones de exclusión de una porción importante de personas, a las que esto obviamente no da ninguna respuesta. Corto por ahí, después si quieren discutimos algún artículo. Gracias Juan, gracias Mariana y Daniel. Les voy a hacer un punteíto un poco apenas de lo que ustedes han traído, que es parte de las cuestiones que veníamos discutiendo y hemos venido discutiendo de preocupación. Bueno, por un lado lo que decían obviamente de la flexibilización de toda esta relación y sin dudas el desequilibrio que se originaría a partir de esto, tratando como iguales a partes que no son iguales. Hay uno de los temas que mencionaba Daniel y creo que era lo que también se ha traído con la justificación de una medida como esta en la ley de urgente consideración, que es, bueno, permitir a esas personas que por la situación actual no acceden a las garantías, pero bueno, estamos viendo también todo lo que ustedes están mencionando, que aún queriendo poner esto como una solución, viene aparejada a aceptar toda una serie de flexibilizaciones y digamos, de renuncia a garantías que están arraigadas también en nuestra sociedad de alguna manera, y que es muy dificultoso si el Estado se retira de esta manera. Lo que ustedes están planteando, los tres han planteado, bueno, una situación que es peligrosa realmente es como en este planteo, el rol del Estado es un Estado que se retira totalmente, no va a regular la situación, no va a regular estas relaciones mediante normas claras y donde den garantías a las dos partes, en este caso arrendador y arrendatario.
Entonces eso nos parece que es un tema relevante, a que quizás muchas personas necesitan también entender esto, y creo que hay un tema puntual también que traían ustedes, que es esto del orden público, el quitar la condición de orden público a estas normas y dejar, insistimos, a que esto sea un arreglo entre privados y el Estado retirarse, nos llama poderosamente la atención porque, bueno, como organizaciones que trabajamos en el tema de derechos humanos y de derecho a la vivienda, y como Mariana también mencionaba, el Comité de Naciones Unidas referente a los DESC, a los derechos económicos, sociales y culturales, a raíz también de información que la propia sociedad civil hemos brindado a estos comités, ha hecho recomendaciones al Estado. Pero incluso hay recomendaciones del comité que traigo, y me gustaría mencionar, que son por fuera del Estado uruguayo, a otros países. Por ejemplo, España. El comité ha intervenido en cuestiones de casos de entre privados, justamente, cuando hay dos partes entre privados que han habido desalojos, y porque el Estado estuvo omiso, y porque el Estado aceptó la jurisdicción del comité para entender sobre estos derechos, el comité ha sancionado a esos estados, diciendo, ustedes están omisos y el rol del Estado es ser garante. Entonces es regular también estas condiciones entre privados. Y esto es lo que lo que sucede también en Uruguay, lo vemos, y lo que va a seguir sucediendo por estas cuestiones que ustedes han traído. Creo que también, bueno, lo que estabas mencionando, Juan, es muy importante entender, y a veces creo que se nos hace difícil a todos, a veces entender estos detalles de la legislación vigente, de cuáles son las garantías que hoy tenemos, las herramientas que hoy tenemos, y lo que está proponiendo con estas medidas, los cambios, cómo hay, también ustedes lo traían, se solapa esto, pero en definitiva, cuando van a haber estas relaciones de desigualdad, no va a poder quien alquile elegir con libertad si acogerse o no a este sistema, va a ser quien ofrece la vivienda, y si tú no tenés garantía, vas a tener que aceptarlo. Entonces, cuán importante es la regulación, e insistimos, para que las dos partes estén con igualdad de condiciones y con herramientas bien claras, y bueno, ni que hablar del tema del acceso a la justicia, de los plazos. Ya vemos los dramas existentes hoy con respecto a los desalojos, y esto va a ser, en tema de plazos, creo que es un problema grave, porque además no va a haber posibilidades, según lo que estamos viendo, y ustedes lo podrán ratificar, a un verdadero acceso a la justicia, porque se hace muy complicado en escasos pocos días que la gente pueda elaborar, tener el apoyo jurídico y demás. También por otro lado, que esto lo traía Daniel, y creo que es bien importante, que es un poco lo que desde las organizaciones estamos insistiendo, es que lo que se quiere es, en todo caso, favorecer condiciones que den a las partes, insisto, las buenas condiciones para este tipo de relaciones, y que se fortalezcan en todo caso las medidas de garantía, que se fortalezcan pensando en los distintos sectores de nuestra sociedad que hoy no están accediendo. ¿Por qué no están accediendo? ¿Qué tipo de políticas se pueden generar? ¿Qué tipo de cosas extras? Esto que mencionabas de otras propuestas que se habían conversado en el Parlamento, y que claro, llevan más tiempo, y no hay lugar en una ley de urgente consideración donde no hay ese tiempo, donde no se permite ese debate abierto de interponer más ideas, más tiempo para pensar los programas, que a veces, por supuesto, no son una cosa tan fácil. Pero antes de darles la palabra para la segunda ronda, también les quiero comentar algunas de las preguntas y los comentarios que han surgido de los participantes, tanto que están conectados acá en el Zoom, como por Facebook. De la coordinadora de asentamientos, los compañeros nos comentaban, bueno, que además de los cambios en los plazos, se entienden que se incluyen cambios, bueno, lo que mencionaba a nivel procesal, que siguen la línea de disminuir estas garantías, que se limitan los recursos de apelación, lo que decíamos, ¿no? Lo que decía Juan, con respecto al régimen de la 14219, y la libre contratación que rige el sistema, y limitan las apelaciones al artículo 360 del Código. Creo que esto que lo explicaste bien, Juan, pero eso se puede recalcar para que la gente entienda, que la LUC dice sobre qué cosas se puede, digamos, qué se puede interponer como recurso, y Mariana también lo mencionaba, hoy tenemos leyes que pues, se puede apelar a situaciones humanitarias, de salud, invierno, otras situaciones de las familias para no ser desalojadas, y con esta nueva disposición eso no tendría lugar, según lo que entendemos, pero ustedes pueden aclararlo. Entonces, bueno, que deroga la posibilidad, dicen ellos, de la prórroga establecida en el decreto 15.301 y las modificaciones. Después, también nos preguntaban de los colectivos barriales, que hoy en día tienen algunos procesos, están en proceso de desalojo por otros mecanismos.
nos preguntan si estos cambios que puede introducir la ley de urgente consideración cambiarían algo la situación que tienen estos colectivos. Muchos son asentamientos que están hoy con algunos procesos de desalojos, así que eso lo pueden contestar. Y también nos preguntaban cuál es la incidencia, y esto algo mencionó Daniel, pero me parece que es importante que lo puedan retomar, el cambio o la incidencia en el mercado de alquileres, en los precios de los alquileres. Si esto se concreta, y esto, bueno, va a tener la prerrogativa de quienes ofrecen las viviendas, van a poder decidir, y no hay mucha chance de negociación por este desbalance entre las dos partes que vienen mencionando, cómo podemos prever desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del mercado de alquileres, justamente esta arbitrio del mercado exclusivamente de alguna manera, qué va a pasar. Y bueno, vienen comentando también en los temas, bueno, de la igualdad compensatoria, bueno, justamente el modelo constitucional de nuestro artículo 45 de la Constitución, que obviamente reconoce el derecho a la vivienda, esto estaría cayendo por todo el régimen que estamos proponiendo, que se estaría proponiendo, cómo eso piensan que afectaría. Y bueno, mencionan justamente todas las cuestiones que Uruguay se ha comprometido como Estado en cuanto al respeto del derecho a la vivienda y los derechos y demás derechos económicos, sociales y culturales, y cómo esto representa un retroceso, o representaría un retroceso, que del punto de vista también de los principios de derechos humanos de no regresividad, sería un punto a destacar. La dejo por ahí, las consultas que venimos recibiendo, y Daniel, te damos la palabra por 5 minutos más, o un poquito más. Estamos hasta las 6:30, tenemos tiempo, estamos en las 6:02. Adelante. Perdón, Daniel, estás en silencio, no te escuchamos. No volví a Ahí, poner ahí. Ahora sí. No, decía que me parecía que muchas de las preguntas iban más orientadas, sobre todo los vínculos con las leyes anteriores, a Juan o a Mariana, y así que voy a usar menos tiempo, le voy a dejar más a ellos, pero quería decir 3 cosas. Juan decía hoy que un sistema de arrendamiento sin garantías no es bueno, y yo comparto esa opinión, me parece que es claro. Sí. Justamente lo que el Estado debe hacer, o ha tratado de hacer a lo largo de la historia, es cuando el privado no tiene condiciones de dar sus propias garantías, generar un sistema por el cual le sustituya la garantía con una garantía pública, digamos, ¿no? O en algunos casos con fondos de garantía, porque eso es otra cosa que también en muchas partes del mundo existe, y que es que a partir de acuerdos bipartitos entre organizaciones, a veces empleadores y empleados, u otros mecanismos, se gestan a partir de descuentos sobre las nóminas, fondos de garantía que ayudan, digamos, a los trabajadores de ese sector. Eso en muchas partes existe, en Uruguay hay algunos sectores que lo han ido empujando, y en un país donde por lo menos hasta ahora existe negociación colectiva, puede ser un punto importante, digamos, ¿no? Entonces, para ir a la pregunta de los precios, cuando no hay garantía, hay inestabilidad. Por lo tanto, la inestabilidad se paga. Finalmente tiene un precio, digamos, tiene un costo. Entonces, parece natural. Yo no puedo decir cómo va a incidir en el mercado general de arrendamiento, porque eso supondría que uno está pensando que este sistema va a tener una expansión que la va a ser representativa como para incidir en el mercado. Pero si lo comparamos con el precio que tendría ese arrendamiento con garantía, el precio va a ser más alto, eso no hay duda. O sea, puedo hacer esta apreciación sobre el precio. Es decir, si yo utilizo este mecanismo a cambio, bueno, porque no puedo utilizar otros o por lo que fuera, es evidente que en el precio va a haber un componente. Y a pesar de que ya hay otros beneficios, el hecho de que no tenga plazos mínimos, o bueno, el hecho, digamos, de las monedas, ya tiene otras ventajas adicionales, pero mi opinión es que quien arriende bajo estos sistemas va a pagar más, va a cobrar más, va a tener un plus, ¿no? Se va a asegurar, digamos, un plus de cobro sobre el precio. Porque además, no creo que
ellos en algún momento, de las tantas vueltas que dieron, dijeron, bueno, esto en realidad es para los inmigrantes, dijeron. Entre las tantas cosas que estaban en las actas que ustedes podrán ver, dijeron eso. Entonces, yo no creo, yo creo que va a ir hacia una población que no tiene posibilidad de dar garantía o que decide no usar las garantías que pudiera eventualmente tener, ¿no? Me refiero a sectores informales, etc. Y por lo tanto va a incidir en el precio. Esto es una cosa. La segunda cuestión que quería decir, que lo tenía anotado en mi presentación y no lo dije, y Mariana lo mencionó y me lo hizo recordar, es que toda norma se tiene que analizar en su texto y en su contexto. Entonces, una norma que flexibilice el acceso a la vivienda, o mejor dicho, el desacceso, o sea, genere condiciones para un acceso que permita ser flexible en la salida, en la coyuntura en la económica que estamos viviendo, que no es para mí no es una coyuntura, yo creo que vamos a pasar una etapa relativamente larga de dificultades económicas en el acceso al empleo, digamos, ¿no? Probablemente no para las grandes corporaciones, pero sí para el acceso al empleo, donde la línea debería ser ajustar los mecanismos de protección y no desajustarlos, digamos, ¿no? Por ejemplo, para decir algo, cuando compareció el ministro de Salud el otro día en el Parlamento, le dije, ¿qué van a hacer cuando en septiembre venzan los seguros de desempleo? Esa gente va a perder el FONASA y va a tener que ir a ACE. En ese caso, la plata que usted le están pagando a las mutuales por las cápitas, ¿se las van a ahorrar o se las van a trasladar a ACE para que atienda a esas personas? ¿O le van a dar a esas personas la continuidad del FONASA, aunque no tengan seguro de desempleo, transitoriamente por 3 o por 6 meses como una medida transitoria? Bueno, no contestaron nada, pero sí fueron receptivos a que esas personas que entre septiembre y octubre les vence el seguro y donde hay un porcentaje importante, todos estimamos que no va a volver a su puesto de trabajo, digamos, ¿no? Hay una idea de que va a ser un volumen importante, va a generar una inestabilidad mayor en el acceso a esas personas. Entonces, en ese contexto, poner estas normas es más problemático también. Y la tercera cosa que me había notado también a partir de... Bueno, se me pasó. Dejo a los compañeros y si me la recuerdo cuál era la tercera cosa que quería aportar, además, digamos, de lo de la coyuntura y lo del precio. Daniel, quizás era vinculado a lo que decíamos de fortalecer, pero ya lo quizás era vinculado a que le decíamos, bueno, estas otras medidas que llevan... ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? ¿Hola? ¿Me escuchan los demás? Te escucho cortado. Bueno, sigamos con los otros y después volvemos. Sigamos con los otros y volvemos. Te escucho como cortado, sí. Sí, un poco viendo en esto de un poco las preguntas para poder ir abordándolas todas y un poquito de cada una, en realidad, sin especificar en alguna. Las consecuencias de este régimen, que me parece en enfoco con el tema de derechos humanos, genera una desprotección general de derechos, no solamente y profundamente, obviamente, en la desprotección al derecho a la vivienda, eso es fundamental, pero también una desprotección en forma genérica a todos los demás derechos. Imaginemos una familia que con un empleo, con una estabilidad como los tiempos que corren, o sea, con una estabilidad relativa, en donde la posibilidad del arriendo y del pago del arriendo depende del mantenimiento de ese empleo y del pago regular de los saberes que se generan en ese empleo, y habida cuenta de estas posibilidades, estas facilidades de desalojo tan pronto, esa familia probablemente esté vea obligada a cambiar de lugar de residencia de forma más periódica que en otros momentos con este régimen, en donde tenés una estabilidad mínima, en donde los plazos para desalojo y en donde las posibilidades de defender el mantenerse en esa vivienda tienen otro marco jurídico.
Entonces, eso genera no solamente la falta de erradicación, o sea, la debilidad en la erradicación de las personas, imaginemos lo que esto es el núcleo familiar, o sea, afecta a todos los derechos que relacionan a esa familia en un desarrollo de una vida, ¿no? Los hijos en sus lugares de aprendizaje escolar, la atención de la salud, el vínculo con el trabajo de cada uno de los integrantes, y después el decir, bueno, si de acá me sacan, ¿a dónde voy? En general, en un mercado que uno puede adivinar que va a ser muy fragmentado, porque yo creo que va a haber determinado mercado que se va a seguir rigiendo por... eventualmente puede existir mercado donde puedan elegir a ver si se va a contratar por la 14219 o por esta nueva ley. Yo realmente creo que va a primar la contratación por esta nueva ley, pero que no tenga esos avatares, pero después va a empezar a surgir un mercado con mucho más precariedad en la vivienda, con valores más altos, porque coincido con Daniel que en la medida de que la garantía no esté presente, de alguna manera ese beneficio de una garantía se va a trasladar al costo, porque no se va a perder, de alguna manera se traslada. Y entonces, y con menos condiciones, con condiciones más precarias de vivienda. Y probablemente lleve a un aumento de los asentamientos, porque si no puedo alquilar, porque las condiciones no son favorables, va a terminar aumentando las condiciones de viviendas irregulares. Entonces, genera, en definitiva, una precarización general de los derechos de la vivienda fundamental, pero de todos los que están relacionados a ello. Y también me imagino lo que van a hacer, justamente lo que mencionaba Juan, pero que es una realidad que se va a ver, la mayor cantidad de desalojos, la situación de esas familias en la calle, que en realidad, en general, se ha tratado, y me consta en los diferentes sistemas o juicios que se lleva hasta las últimas posibilidades de evitar los desalojos, de evitar aquellas situaciones de la familia con sus muebles en la calle. Esto, en la medida que se facilita, porque la situación, la normativa lo habilita, va a generar realmente esas situaciones en donde aparecen las otras problemáticas. ¿Qué pasa con los niños en la calle? ¿Qué pasa con la situación de esas personas? O sea, se expone todo el Estado a tener que salir a resolver situaciones que se instalan por esa normativa de tan grave desprotección, ¿no? Entonces sí, y además rescato obviamente lo que decías tú, después de que un Estado se comprometa a determinado nivel de protección en derechos, no puede regresar a menores niveles de protección. Esto claramente va a generar una condena al Estado uruguayo por una norma regresiva en protección en derechos humanos, y bueno, vamos para atrás en lo que es una normativa protectora, sin duda ninguna. Pero ese escenario, no quisiera ser muy apocalíptica, pero me parece que no es tan difícil de poder verlo en la medida de que esta normativa se empiece a implementar y a llevar adelante. Gracias. Gracias, Mariana. Juan, hay varias preguntas que se vinculan a lo que ya estabas planteando. Bueno, Sí, los temas me procesales y apunté también cómo me apunté afecta. algunas cosas. Hoy nos preguntábamos entre todos a quién beneficia esta ley, a quién beneficia el capítulo este de la ley. Para mí, claramente beneficia a los arrendadores inescrupulosos, a los arrendadores a los que no les importa la estabilidad en la vivienda ni el derecho a la vivienda de otros, sino obtener la mayor rentabilidad de su propiedad. Y recién Daniel decía, bueno, esto va a hacer que en términos relativos suba el precio de los arrendamientos, porque bueno, al no requerirse garantía, eso se paga más y bueno, hace que suban los precios. Es un razonamiento sumamente lógico. Yo, sin embargo, creo que el impacto más triste de esta ley
va a estar vinculado a algo que dijo Mariana al inicio, y es que va a meter al mercado de la vivienda a un montón de fincas que hoy están fuera del mercado de la vivienda. Es decir, hay hoy un montón de viviendas, por lo menos en Montevideo, o en algunos barrios de Montevideo, entre ellos Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Aguada, Barrio Sur y Palermo, un montón de fincas que están en estado de semiabandono, que están fuera del mercado de los arrendamientos, porque no cumplen con ninguna de las habilitaciones que les permitirían ingresar al mercado de los alquileres con garantía. Por ejemplo, serían rechazados por la contaduría, por ANDA, por los sistemas de garantía más utilizados por quienes van a alquilar hoy. Sin embargo, con la LUC, esas fincas ingresarían al mercado de los alquileres porque no hay ningún control sobre la regularidad edilicia de estas fincas, más allá de los controles tradicionales de bomberos, etc. Yo temo realmente de que esas mismas fincas que hoy, como están fuera del mercado de los alquileres, se utilizan como pensiones irregulares, ahora ingresen al mercado de los alquileres, pero al mercado de los alquileres sin garantía, porque no existe el requisito y porque, bueno, el que termina viviendo en condiciones infrahumanas es el que tiene menos, y el que tiene menos no tiene garantía, entre otras cosas. Entonces, me preocupa especialmente el uso que se puede hacer de esta norma para hacer entrar en el mercado de la vivienda a fincas que, por sus condiciones edilicias, vulneran derechos humanos, sea quien sea el que las habite. No es raro, bueno, vos, Ivana, lo conocés perfectamente, pero no es raro que nosotros todas las noches atendamos personas que vienen y nos cuentan que viven sin luz, que viven sin agua potable, que viven en una finca que hay un baño que se comparte entre 40 personas, o que hay que levantarse a las 5 de la mañana para bañarse a las 8, o que hay que hacer cola para cocinar. Esa es una realidad que hoy existe cada vez más, y yo lo que temo es que en definitiva se termine regularizando a través de este tipo de normas. Que como decía al principio, vuelven a una tutela indiscriminada del derecho a la propiedad, prácticamente pasándole por arriba a todos los demás derechos, entre ellos al derecho a la vivienda, que ha sido recogido expresamente en la Constitución, en el artículo 45, y que sin embargo es uno de los de más difícil cumplimiento coercitivo, porque incluso las veces que hemos apelado al Poder Judicial para la tutela de este derecho, la verdad que los resultados han sido muy pobres. No existe una conciencia a nivel del Poder Judicial de la coercitividad del 45, y bueno, los accionamientos que se han hecho, ya sea por la vía de amparo o por otras acciones, han sido todos desestimados en la historia han sido pocos y han sido desestimados en la historia de nuestro país, con alguna discordia honrosa de algún tribunal, pero más que eso, no hay. Algunas de las preguntas que me anoté acá respecto a las prórrogas de los lanzamientos, sí, con este régimen quedan derogadas las leyes que establecieron prórrogas especiales, atendiendo a condiciones particulares de los moradores, y que todas refieren a derechos humanos. Después, otra pregunta que apunté sobre la aplicación de la ley en el tiempo. A mí me parece que en ese sentido no le veo que esto pueda aplicarse, pueda plantear dificultades antes de la suscripción de contratos en este régimen, porque bueno, ahí sí hay algún detalle de que debe estar el contrato cumplir con los requisitos que la ley establece. Los que preguntaron sobre la apelación, si hay una restricción a la interposición de recursos de apelación cuando hay un rechazo liminar, o sea, al inicio de las defensas que esgrima el arrendatario, otro recorte de garantías. Y bueno, como dije al principio, es como volver al siglo XIX, como volver a la época de Rosselli Rius o de Emilio Reus, cuando era gerente del Banco Hipotecario y el Banco Hipotecario era privado, o cuando Rosselli Rius construía viviendas para alquilar. Es decir, es priorizar el derecho a la propiedad absolutamente por encima de cualquier otro derecho, y justamente la historia ha indicado que cuando el Estado prescinde de intervenir en estas situaciones, los que salen más jorobados siempre son los mismos, ¿no? Así que no sé si hay alguna otra pregunta, pero por ahí los comentarios que se me ocurren, seguramente los problemas que traiga sean mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar hoy, porque en general este tipo de normativas y con este tipo de redacciones que liberan los mercados a
a la autonomía de la voluntad de las partes, cuando se trata de partes en una balanza tan desequilibrada, después la realidad nos sorprende y nunca es gratamente. Así que lamento decir que si esto se aprueba así, nos vamos a encontrar con muchos más problemas y muchas más inequidades de las que siquiera hoy imaginamos los que estamos comentando esto. Gracias, Juan. Les comento algunas de las últimas comentarios y preguntas que teníamos. Nos comenta, bueno, también, aparte de la pregunta que nos habían hecho antes de si esto afectaba el tema de los procesos vigentes que tienen personas de desalojo, como por ejemplo los asentamientos, también la compañera nos hacía un comentario que no nos olvidemos justamente del mercado irregular, que, por ejemplo, en el tema de asentamientos, estos alquileres irregulares, y ustedes mencionaban, ¿no?, que esto sucede, hoy en día hay en distintas instancias este tipo de arrendamientos que no están regidos. Ahora, si esto se aprueba, bueno, ¿qué podría afectar? O sea, no tener ni siquiera las otras garantías que vos podías esgrimir por las leyes que teníamos en alguna situación, quizás comentar eso, o si nada afecta. Y la otra cuestión que comentaban también es, bueno, además, y en línea quizás a lo que tú mencionabas, Mariana, es, bueno, sin duda la vulneración a otros derechos humanos, por la interdependencia que tienen todos los derechos humanos, y justamente en este peligro de los desalojos, la inestabilidad, o sea, no tener la seguridad de la tenencia estable de una vivienda, cómo afecta, por ejemplo, a mujeres, a niñas, niños y adolescentes que están en situaciones, por ejemplo, de violencia de género, de violencia intrafamiliar. O sea, son situaciones que al agravarse, y en este escenario que estamos planteando de dejar esto a una inestabilidad mayor, van a agravar sin duda también en esas consecuencias que tristemente vemos en nuestro país y en el mundo. Tenemos unos minutitos, ya tendríamos que ir redondeando, pero bueno, si quieren abordar eso y alguna cuestión más de lo que ya habían comentado, podemos ir cerrando por acá, y sin duda, como decías recién, Juan, seguramente hay otras cuestiones que ahora no estamos abordando y que bueno, quizás tendremos que ver, ojalá no tuviéramos que ver estos retrocesos y esta regresión, y quizás también en los puntos finales, Daniel, nos podés comentar un poco de los pasos siguientes estos días en el Parlamento, para también tener un panorama. Sí, a ver, te dejo. Un comentario general que me parece que sí es importante. Creo que todos los que estamos en esto lo sabemos, pero como esto va a ser publicado, esta línea, digamos, de desregulación y de traslado al mercado de algunas potestades que tenía la política pública es una línea conductora de toda la ley, digamos, ¿no? O sea, esto no pasa solo en el capítulo vivienda, ¿no? Esto, yo diría que salvo en el capítulo, no, porque no hay capítulo, salvo en salud, donde en principio no hay, salvo la incorporación de las donaciones en el Fondo Nacional de Recursos, que tampoco, no sabemos muy bien qué resultado va a tener, pero en general, en el sistema, en la construcción sistémica, digamos, no hay ninguna inclusión. En todo lo demás, si uno mira el capítulo de educación, si uno mira el capítulo, digamos, de inclusión financiera, si uno mira el capítulo de regla fiscal, si uno mira el capítulo de empresas públicas, si uno mira el capítulo bueno, otros, incluyendo cosas que sacaron, ¿no? Porque, bueno, ¿se acuerdan que se eliminaba la obligación de INAC de dar autorización previa a la exportación? O sea, hay una línea desestatizadora, es decir, bueno, el mercado es bueno para asignar recursos, el mercado es bueno para que las partes se vayan al mercado y resuelvan sus problemas, y de alguna manera el Estado tiene que cubrir las necesidades de lo más perentorio, digamos, pero en líneas generales no es bueno que el Estado intervenga, ¿no? Y entonces, esta es una línea conductora de toda la ley, y esto no, más allá, repito, del cambio, de que lo de la desmonopolización de ANCAP se sacó y algunas cosas que se sacaron, esto no cambió, y tampoco cambió en diputados, porque los 30 y algo de cambios que se hicieron en diputados, en general, son de menor porte en relación a esta temática que estamos analizando, que es el tema del Estado, digamos, ¿no? O sea, no, se va a aprobar la ley tal cual fue, ahora vuelve al Senado, porque como hubo cambios tiene que volver, pero no hay cambios trascendentes. Entonces me parece que esto es importante, es decir,
que vamos en una línea conductora que es probable, yo diría casi seguro, que en la ley de presupuesto se exprese con cambios importantes en las dotaciones presupuestales de organismos que tradicionalmente han crecido mucho en estos últimos años, ¿no? Me refiero básicamente a los organismos que ejecutan políticas sociales, porque hay una visión de que el acceso a los bienes sociales, a los servicios sociales, es mejor en el mercado. ¿Sí? Es decir, hay una visión general sobre eso. Entonces, creo que la LUC no la podemos ver aislada de eso. Y yo siempre recuerdo, en relación a vivienda, que lo que era el capítulo de cambios en la estructura del ministerio en la versión original de la LUC, ¿no? Que después eso lo cambiaron todo, pero era prácticamente un ministerio de vivienda en la cual el cooperativismo y las formas más estructurales de organización caían, iba todo hacia una nueva dirección bueno, en fin, que básicamente se encargaba de la parte más de integración social o no sé cuánto, ¿no? Eso cambió, pero por algo estaba en la LUC original, por eso fue defendido por las autoridades en ese sentido. Entonces, yo creo que a vivienda, no solo a alquileres, a vivienda se le abre un panorama bastante malo para el próximo quinquenio, tanto en la inversión como en las formas de acceso a la vivienda. Yo creo que el cooperativismo va a ser el gran, hablando justo del cooperativismo, que mañana, ¿no? Es el día, hoy, no me acuerdo, ¿no? No sé si hoy o mañana, es el Día Internacional mañana, ¿no? 5 de julio, mañana, 4 de julio, mañana. Es el Día Internacional, yo creo que va a ser un gran perjudicado de las políticas de vivienda. De hecho, ya empezamos el año suspendiendo el concurso, el sorteo de junio, ¿no? Que correspondía hacer para 1000 viviendas. Entonces, mi reflexión final es que esto que vimos acá es parte de un proyecto más global de reformulación del estado de bienestar hacia un estado subsidiario, digamos, ¿no? Un estado al servicio del mercado, digamos. Gracias, Daniel. Mariana. Sí, comparto lo que ha dicho Daniel claramente, y sí, y también me hago eco de esta preocupación que mencionabas tú, Ivana, en el tema de, reiterando, ¿no? Las dificultades de estabilidad, o sea, el hecho de tener que estar cambiando de vivienda en función a las condiciones económicas de familias, que no va a ser una cuestión excepcional esto, sino que se va a dar de forma bastante más seguida, y de precarización, de ir disminuyendo las condiciones, o sea, de una condición determinada vivienda, ir bajando de categoría y probablemente aumentando los asentamientos o los lugares más irregulares de vida, o sea, con menos condiciones de vida, afecta profundamente sí a otros derechos, y sí también claramente a lo que puede ser situaciones de violencia doméstica, donde dificulta el seguimiento de casos de violencia doméstica, y también dificulta el seguimiento de otro tipo de situaciones de familia que requieren de la ubicación de la familia en determinado contexto barrial, en determinado contexto de desarrollo de vida, que esto lo va a entorpecer claramente, ¿no? O sea, de manera que sí, lo preocupante de esto es que no está mirado en foco a un desarrollo de una vida mucho menos digna, ni siquiera un desarrollo de una vida estable. Entonces, eso es complejo, y me parece que bueno, que en el desarrollo de esta ley, de cómo se vaya ejecutando, de las dificultades que se vayan surgiendo, algunas las podemos adivinar, otras pueden ser más graves de lo que pensemos, otras ni siquiera tenemos idea y bueno, empezarán a aparecer. Habrá que ver cómo se involucran otros organismos que hoy día no estaban necesariamente involucrados, pero probablemente empiecen a aparecer. Bueno, ¿de qué manera van a poder cubrir esas necesidades? O en todo caso también actuar en función del cumplimiento de esta ley. Yo me imagino que los desalojos van a terminar en esta cosa tan rápida y tan exigua, en la imposibilidad de poder resolverlo, la aparición de un INAU para resolver la situación de los niños, o la aparición de la policía para poder hacer un desalojo compulsivo,
O sea, situaciones que en otro momento eran muy excepcionales, esto se va a volver como más común. Y bueno, y a eso, como decía Daniel, la normativa que también está en la LUC, dándole mayores facultades a la policía, el debilitamiento de políticas sociales para abordar determinadas otras situaciones que ahora no se están contemplando, genera un panorama muy sombrío, la verdad que sí, y bueno, no, además de poder observarlo y preocuparnos, es un poco ser muy alertas y muy expectantes, saber de qué manera esto se viene desarrollando y empezar a denunciarlo claramente y, digamos, ejercer esa posibilidad de señalar estos errores y empezar a tratar de corregirlos, porque, digamos, una ley se modifica con otra ley. Así que, bueno, evidenciados que fueran los errores y los perjuicios, porque es triste que se camine sobre los daños de las personas, porque al final se va a terminar caminando sobre eso para poder lograr de alguna manera que estos cambios que son tan regresivos puedan volverse a resolver en protección a las personas, a los grupos más débiles, ¿no? Así que por ahí no tengo muchas expectativas, va bien que ninguna de lo que pueda resultar acá, y bueno, y ser como muy conscientes y muy alertas a lo que pueda suceder y estar resumiéndolos, observando cómo afecta directamente, de qué manera las cosas que podamos empezar a conocer tienen relación directa con esta nueva normativa y empezar a generar los caminos necesarios para que se modifique, ¿no? Gracias, Mariana. Juan, para el cierre. Bien, no, coincido con lo que decía Mariana, que a veces no nos damos cuenta de visualizar la importancia que tiene la tutela del derecho a la vivienda en relación a todos los derechos que van de la mano con gozar del derecho a la vivienda, ¿no? Todo lo que significa la estabilidad para permitir el goce de otros derechos arranca en tener una vivienda digna. Por eso la importancia de la tutela del derecho a la vivienda en general. Y también coincido con Daniel cuando decía que el espíritu de la ley en su conjunto es único. Yo diría que la filosofía que inspira la LUC es de la intervención estatal solo a la hora de reprimir, después la intervención estatal desaparece, y cuando es a la hora de reprimir normalmente es para disciplinar a los pobres o disciplinar a las personas que están excluidas por distintas razones. O sea que ahí no debería llamarnos la atención. Yo ni siquiera haría la excepción que hizo Daniel sobre la financiación del Fondo Nacional de Recursos, porque también es una financiación a propósito de exoneraciones tributarias y de donaciones de particulares, lo cual de alguna manera también es dejar en manos de los privados la tutela de derechos fundamentales. Creo que el espíritu es único, que hay cosas que afortunadamente se han sacado de la LUC, eso creo que es un logro, porque siempre convengamos que la versión original era mucho peor, pero creo que vamos hacia una coyuntura que va a necesitar de un trabajo social mucho más intenso para resistir la vulneración de derechos fundamentales. En eso invito a todas las organizaciones que están acá presentes, que sé que están comprometidas especialmente con el derecho a la vivienda, pero creo que es un escenario para todos los derechos sociales en su conjunto, sociales, culturales y medioambientales, diría. Todos los DESCA van a estar en una etapa, todo hace presumir en una etapa de dificultades. Y en el ámbito que me corresponde a mí, bueno, ejercitar con los estudiantes y con las nuevas generaciones de egresados de la Facultad de Derecho el desafío de fundamentar no solamente en las normas legales nacionales, sino en utilizar la Constitución, en utilizar los tratados internacionales, y reivindicar los derechos humanos, porque el orden jurídico no lo da solamente la ley, ni los reglamentos, ni los actos administrativos que dicta el Poder Ejecutivo, y en ese sentido es un desafío intelectual más importante, pero bueno, es lo que toca en esta coyuntura, y me parece que hay que aplicar criterios que no estamos tan acostumbrados, como decía recién Mariana, el principio de no regresividad, y muchos otros que hacen a los derechos humanos y a la definición de derechos humanos. Bueno, seguramente vendrán tiempos donde habrá que trabajar y escribir sobre esas cosas para ir haciendo carne
intentar disminuir los impactos de estas normas que tienen un contenido notoriamente regresivo en materia de derechos humanos, donde también la lucha social es fundamental y trascendente. Gracias, Juan. Antes de dar unas palabritas finales, Daniel, te consulto porque nos preguntaban, y yo también preguntaba, ¿esto ya cuándo se cierra? ¿Hoy viernes se cerró? ¿Cuándo pasa esto a Senado con las modificaciones que se han hecho? ¿O tenemos alguna chance de ver algún cambio más? Estás con el micrófono apagado. No. Ya se está votando, así que más cambios no hay, y además nosotros no podemos votar, yo eso no lo sabía, pero bueno, esta es la primera que estoy en el Senado, pero no podemos de los cambios que hubo votar algunos y otros no. Se vota en bloque, o aceptamos los cambios que vinieron diputados o no los aceptamos, digamos, ¿no? Nosotros no los vamos a aceptar, pero van a salir igual, obviamente, porque ellos tienen la mayoría. No, ya no hay más cambios. Y eso seguramente entra al Senado, el diputado tiene hasta el 7, o sea que en realidad tiene hasta el martes, digamos, para votar. Ahora estaban votando educación, por ejemplo. No sé si seguramente van a terminar entre el lunes o martes, y capaz que el miércoles 8, que hay sesión de Senado. Sí. Nosotros tenemos que volver a citar la comisión, además, ¿no? O sea, tiene que ir a la comisión de la LUC especial, en la comisión votarse. O sea, que yo calculo que va a ser en el entorno de jueves, viernes, la semana que viene, que va a quedar aprobada, digamos, ¿no? Pero no hay grandes novedades para Bien, haremos el seguimiento. Boletín, digamos. Sí. Bueno, gracias, haremos el seguimiento. Gracias a los tres, gracias a todas las personas que participaron, a Anon, que nos dio todo el apoyo logístico además, y para realizar este intercambio. Seguiremos, como ustedes dicen y como ustedes saben, todos quienes estamos comprometidos y comprometidas con los derechos humanos, con los derechos integralmente, y haciendo foco en el derecho a la vivienda, pero integralmente, trabajando estos temas, y sobre todo porque retomo esto que ustedes tres han mencionado, y me parece que también, ya que esta sesión queda grabada y después otras personas pueden rever nuestras reflexiones y discrepar o estar en acuerdo, remarcar que también el marco justamente por el cual nosotros intervenimos, nos expresamos, es porque primero que nada tenemos toda la legitimidad del mundo como cualquier habitante de este territorio, nos ampara justamente los derechos fundamentales, los derechos humanos nos amparan para opinar sobre los puntos de interés y los temas que nos parecen de relevancia pública, pero además porque justamente reivindicamos el rol de los derechos humanos, y en ese rol el sujeto obligado, o sea, quienes deben tomar acciones, es el Estado, y el Estado tiene que tomar acciones también positivas, acciones concretas para favorecer el ejercicio y el goce de todos los derechos. Entonces, por eso se hace pertinente, y por eso intervenimos, y por eso trabajamos, y desarrollamos debates para que, bueno, entre todos y entre todas, lleguemos a también hacer no solo las intervenciones que tienen que ver con las preocupaciones, pero todas las propuestas que también siempre hacemos desde los distintos ámbitos de sociedad civil, de la academia, en interacción con los distintos actores de nuestra sociedad. Entonces, nos parece muy pertinente siempre la reivindicación de este marco de derechos humanos que tiene justamente al Estado como el sujeto obligado y garante de estos derechos, y por eso esperamos una acción que los proteja. Así que bueno, seguiremos estando conectados, y seguiremos en la medida de todas nuestras posibilidades produciendo estas reflexiones, y bueno, también generando propuestas de cuando vemos que hay cuestiones que van en retroceso, como creemos que va a ser este régimen que venimos conversando esta poco más de hora y media. Así que muchísimas gracias de nuevo a Daniel, a Juan, a Mariana, a todos y a todas, a las organizaciones integrantes de Anon, a las organizaciones aliadas que hemos estado trabajando, somos varias, y estaremos siguiendo compartiendo en las redes y en nuestras páginas web y en todo lo que tenemos a mano para la comunicación, para seguir aportando a la reflexión y a la incidencia, como también decías, Juan, a seguir reivindicando el relato, porque estos relatos de los derechos humanos no son solo lo que está escrito, sino lo que sucede en la vida concreta de las personas. Así que les agradecemos muchísimo por este tiempo, y la dejamos por acá, pero seguimos. Gracias a todas. Adiós.